Buenos días. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Le Skylab. Sesión oficial Le Skylab. Tenemos con nosotros a su directora Julie Delpy, sus actores Eric Almos-Nino y Ogatica y el productor Michel Gentil. Y están deseando escuchar sus preguntas. Usar el casque là por la traducción. Están deseando escuchar sus preguntas. Así que aquí en la primera fila, por favor. Aquí en la primera fila. La primera cuestión là. La première question. Attendez, mettez ça dans l'oreille. Hola. Oui. Hola, buenos días. Bienvenidos aquí. Merci. Y sí. Hola, bonjour. Hola, bonjour. Hola. Empezamos bien. Primero, enhorabuena por hacer reír al personal, que es de agradecer. Y luego, dos preguntas. Una, la primera, quisiera saber si su película es puramente nostálgica o quería acotar, reivindicar algo más en el ámbito de la familia, quizá. Y luego, me imagino que la respuesta será que no, pero quisiera saber si conoce una serie mítica aquí en España llamada Verano Azul, porque hay ciertos pasajes en la película que me han recordado muchísimo a capítulos de aquella serie. Gracias. No, je connais pas cette... No conozco Verano Azul, y tampoco la película no es nostálgica. Yo no soy una persona nostálgica. Es más bien... ¿Cómo decirlo? Se trata de describir un momento, un recuerdo en la vida de estas personas y recordar una serie de cosas, pero no he querido que fuese nostálgico. Quiero que sea una película alegre, divertida, tal y como han podido apreciar. No es una película que se aferra al pasado diciendo esos eran los buenos tiempos. Hay muchas cosas que no me gustan del pasado, así que simplemente he querido recordar un momento en la vida de estas personas. ¿Quién traduce? Pregunta. Ah oui, d'accord, vous êtes en cabine. Eso es, los intérpretes están en cabina. Dos preguntas también. Me ha sorprendido un poco la liberalidad de esa familia, del entorno en el que crece esa niña. Era un poco el entorno que usted vivió y por otro lado las referencias a España también. Me gustaría saber un poco cómo veían España en aquellos años desde Francia, desde el país vecino. Sí, yo también crecí de una forma muy libre. Mis padres me educaron con mucha libertad y mi familia también lo es. Es una familia muy liberal. Una parte de mi familia puede que sea un poco reaccionaria, pero sí que en su forma de pensar, sí que es una familia muy liberal. Mis padres, sí, insisto, son muy abiertos, muy liberales. ¿Y cómo percibíamos España desde Francia en esa época? No sé, como una cultura más bien libre, viva, feliz, alegre, una España más bien... la imagen de España siempre ha sido algo que se asocia a algo festivo y alegre en cierto sentido, creo. Esa es mi visión, por lo menos ahora, de España. ¿Y tú? Pero la pregunta no me iba dirigida a mí, no era para mí, así que... A mí me encanta España. España me encanta. Durante años siempre he ido de vacaciones. ¿No eres incluso de origen español? Mi nombre sí que lo es. Y durante años he ido a Cataluña de vacaciones. No sé si ahora se puede decir que Cataluña es España o no, pero cuando éramos pequeños iba con mis padres a una granja a España. Y tengo recuerdos sublimes de ese periodo. Siempre que puedo, vuelvo. Y me encanta venir a los festivales españoles. Es más, solamente voy a los festivales españoles y no voy a los demás. Hola, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por la película y muchas gracias por estar aquí. Tengo dos preguntas.
Una para Julie Delpy y otra para Elik Esmosmino. La pregunta para Julie es la siguiente. Creo si lo he hecho un poco raro. Sorry, c'est la traduction. Non, elle me... Non, c'est pas grave, c'est pas... Même les Espagnols prononcent mal mon nom. Si incluso los españoles pronuncian mi nombre. La pregunta, muchas gracias. No, la pregunta para Julie. Creo, y seguramente muchos están de acuerdo conmigo, que el recurso narrativo de mayo del 68 es muy bueno, y me gustaría saber si detrás de ese recurso narrativo hay algo más acerca de mayo del 68. Y la pregunta para Eric es la siguiente. Ya que usted hace el papel de un padre que es más que heredero, es protagonista de esa revolución del 68, ¿qué cree que ha supuesto de bueno en la educación familiar mayo del 68? Muchas gracias. Là, ça se passe en 70. Bueno, esto ocurre en el 79, es decir, ya ha pasado un tiempo después de mayo del 68. Así que, bueno, todo esto enlaza con la revolución sexual de los años 60. Creo que la película es el resultado de lo que ha ocurrido al cabo de 10 años. Algunas mujeres se vieron más afectadas por la revolución sexual y se liberaron, como el personaje que yo interpreto. Otros personajes se liberaron menos, como el personaje de Oro, que es más bien una mujer en casa, en el hogar, dedicada a su marido, que no quiere que ella trabaje, etcétera. Así que creo que es una época en la que hay dos corrientes. Por un lado, la corriente de las mujeres que permanecieron, al igual que los años 50 y comienzos de los 60, y por el contrario, otras mujeres muy influenciadas por los movimientos de estudiantes, los movimientos de liberación sexual y los movimientos feministas en general. Por lo tanto, en la película hay dos tipos de mujeres. Hay unas que están un poco a caballo, hay unas que están solamente en casa y otras que solamente son liberales, y hay otras que están en el medio. Es una época que está entre dos aguas. También esto es antes de las elecciones de la izquierda, cuando ganó la izquierda. Fue una época muy importante porque la gente de izquierdas tenía grandes esperanzas. Pensaban que la izquierda iba a traernos un mundo totalmente idealizado de igualdad entre las distintas clases sociales. Era una utopía, evidentemente. Y yo, ¿cuál era mi pregunta? Sí, me parecía que mayo 68 tuvo algo positivo. Mayo del 68, sí, que yo soy el padre, que interpreta el papel del padre. ¿Pueden repetir la pregunta? ¿Pueden repetir la pregunta, que la he olvidado? Faltaría más. La pregunta es la siguiente. Usted interpreta el papel de un hombre que ha vivido mayo del 68, y mayo del 68 supone todo un replanteamiento vital, entre otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿usted piensa que en el ámbito de la educación familiar mayo del 68 ha aportado cosas favorables? Pues es la sociedad de la que somos herederos. Oui, d'accord. Ça c'est... Es un poco complicado de decir, porque personalmente, y creo que no le interesa a mucha gente, pero en mi familia y en mi vida como niño yo no vi ninguna diferencia. Tenía 4 años en 1968, entonces yo no puedo establecer una diferencia entre el antes y el después del 68. A mí me pareció que había una continuidad, así que yo lo viví al contrario a como lo vivió la familia de Julie, y por eso a mí me ha divertido mucho interpretar el papel de este padre, que es un padre liberal, provocador, un poco anarca, es decir, todo lo que yo no conocí siendo niño. Efectivamente, Albert sí que ha estado impregnado de esa época y no estoy seguro de que fuese distinto antes de 1968 y después. Albert sí, el personaje, yo no sé si cambió realmente en cuanto a sus relaciones con los demás y con sus hijos. Está claro que en 1968 tuvo lugar y después se convirtió en algo en donde parecía que todo era posible, donde parecía, creo que algunos decidieron decir, vale, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Pero yo no tengo una opinión más concreta. Tampoco es algo que he estudiado demasiado para elaborar mi personaje, para preparar mi papel. Hay 2 elementos que ocurrieron en el 68 con esa liberación, y es que hubo personas que
se liberaron totalmente con una educación completamente abierta, o incluso más liberal y más abierta que ahora, pero otras personas simplemente se quedaron en esa educación mucho más tradicional, permanecieron ahí en una educación más a la antigua. Así que creo que el personaje de Janot y de Ana, esos personajes sí que se han inspirado en mis propios padres, que eran personas, como he dicho, hiperliberales, incluso anarquistas. A mí me educaron como a un animal salvaje, podría decir. No lo digo en el mal sentido, por supuesto que no. Me dieron muchísima libertad, sobre todo de pensamiento. Me ponían límites, claro, pero sí que tenía muchísima libertad para pensar. Enseguida no me ocultaron nada desde el comienzo, ni desde el punto de vista artístico tampoco. Siempre pude tener acceso y leer lecturas muy liberales. Así que aquí el resultado. Aquí estoy. Tengo que decir que me ha divertido mucho la película, pero me quedan dos preguntas que hacerles. Una, la forma de exponerla, de realizarla, parece como si pretendieras, supongo que será autobiográfica o de alguna manera con cuestiones autobiográficas, porque parece, sobre todo cuando sale la familia, parece una toma que está hecha con un tomavistas de cualquier otro familiar que está tomando las cosas que hacen sus hijos, sus padres, etcétera, etcétera. Me parece que existe ese lenguaje. Y por otro lado me da la sensación de que, a pesar del mayo del 68, de la posible o no revolución que produjo ese movimiento, tú eres una defensora de la familia a ultranza y queda plasmado en esa tozudez de querer juntar a todos en el tren, ¿no? Sí, claro que sí. Mayo 68... sí que es verdad que parecía que estalló la familia, pero para mí sí, la familia es importantísima. No soy capaz de explicarlo por qué, pero yo quiero mucho a los miembros de mi familia, por muy distintos que sean. Hay una parte de miembros de mi familia con quien políticamente no estoy de acuerdo, en absoluto, pero sigo respetando la familia. Quizá eso viene de mi abuela, que siempre ha tenido mucho poder y que nos ha mantenido a todos unidos. Y luego sí, tiene usted razón, la película es autobiográfica, pero también hay muchos elementos inventados. Lo que está claro es que el objetivo de la película era intentar hacer la película de tal modo que estuviésemos todo el tiempo con los personajes, que no hubiese barreras entre la pantalla y el público. Quería que el público pudiese entrar en esa familia, que tuviésemos la impresión de estar comiendo y cenando con ellos en la misma mesa. Ese era el objetivo, recrear un momento de esa época, de esa familia, y estar allí con ellos. Era algo que necesitaba, de lo que tenía ganas. Quería crear y recrear un momento en la vida de esa familia y estar allí con ellos. Para mí, el cine es eso, intentar tomar a las personas y que la gente olvide un poco la realidad exterior e introducirse en ese momento cinematográfico. Es un momento, es el momento tal y como es. La película tiene una gran dificultad, que es que en muchos planos coinciden 15, 20 actores y encima muchos de ellos son niños, y yo creo que te sale muy bien, que lo has hecho muy bien. Y encima eres actriz también, apareces en muchos planos. ¿Cómo afrontaste la dirección de estos planos que me parecen tan complicados? Tous ensemble. Pues todos juntos. Como lo hemos rodado, la verdad es que no era demasiado evidente. Había una lógica muy sencilla, y es que rodábamos por separado muchas veces algunas escenas, pero cuando estábamos todos juntos, en realidad lo importante es que todos los actores estaban dedicados a sus personajes y que nunca dejaban de ser su personaje.
no porque alguien estuviese borroso y en segundo plano dejaba de ser personaje. Y eso es algo que debo a los actores. Y es que todos estuvieron dentro de sus personajes todo el tiempo. Cuando vemos, en el montaje era muy divertido. Con la montadora decíamos, pero no es posible. Están dentro aún cuando están en segundo plano, aún cuando están lejos, siguen estando dentro. Aunque están en tercer plano, siguen estando presentes como personaje. O solamente se les ve de perfil, pero siguen siendo el personaje. Los actores estaban todo el tiempo dentro de sus personajes y eso es algo que tengo que agradecerles a ellos. Fueron los actores y actrices quienes decidieron darse al 100% y no estar solamente ahí presentes cuando tenían una línea que decir. Así que gracias a los actores que han sido formidables. Sí, es verdad. Creo que también con el dispositivo creado por Julie, es verdad que muchas veces no sabíamos cuándo nos iban a filmar o no, la cámara podía moverse, nosotros podíamos circular con libertad, así que sí que es cierto que todos entramos en el juego, todos queríamos seguir a la directora y sí, todos estábamos con nuestro personaje constantemente en ese juego. La cámara se movía todo el tiempo, así que había una especie de pequeña locura, pero que era muy similar al ambiente de esa familia. Por eso todos seguíamos a Julie. Y yo creo, o espero, que los actores se hayan además divertido haciendo estos personajes. Y que, así que para los actores no fue así. Yo creo que fue divertido, ¿verdad? ¿O no? Creo que había también un aspecto lúdico en el plato. Cuando cortábamos la escena, no sé, hay planos de cuando veo que ella seguía todavía dentro del personaje y eso me parecía divertido. Es decir, que los actores seguían siendo el personaje casi durante todo el día. Sí, incluso por la noche, incluso de noche seguíamos con el personaje puesto en la piel. Sí, y eso también era importante. En cuanto a lo que decía, sí, esas escenas, sí, efectivamente, esas escenas en las que había tantos personajes sentados a una misma mesa. El milagro de la película es que la película además tiene una ligereza. Julie ha logrado una ligereza que ya me encantó en sus películas anteriores y transmite sensaciones instantáneas, pero la verdad es que hay que decir que también hemos pasado muchísimo tiempo sentados a la mesa y que hemos tenido que comer las cosas muy frías. Los platos se quedaban fríos porque, es cierto, sí, nos hemos pasado días y días comiendo zanahorias ralladas y muchas ensaladas. Sí, pero todo eso ha requerido mucho trabajo y es verdad que al final parece que todo se ha hecho así como si nada, pero no, sí que hay mucho trabajo detrás. Sí, mucho tiempo de trabajo y también mucha logística con cosas que a veces no eran sencillas, a veces con actores que no estaban ahí, que tenían que entrar, insertar en la escena y es verdad que todo parece muy natural, pero no, es cierto que detrás hay mucho esfuerzo y trabajo. Y con los niños, por supuesto, hubo que trabajar mucho. Había 2 coaches, dos monitores que nos ayudaban con ellos. Y con los niños o son estupendos o es una catástrofe. Así que sí que tuvimos que trabajar mucho y afortunadamente que tuvimos esta coach, esta persona, yo sola no lo hubiese podido hacer, hubo que trabajar mucho con los niños. Pero la idea es que al final todo esto pareciese ligero, como si no hubiésemos tenido que trabajar nada, como si solamente hubiésemos encendido la cámara y ya está. Pero no, es cierto que por detrás había mucho trabajo. Julie, aquí, ici. Ici, oui, je sais jamais d'où ça vient le son. Allez-y. Una de las decisiones que tiene que tomar una directora que también es actriz es si aparece o no en su película. ¿En qué momento decidiste que ibas a interpretar ese personaje o si escribiste el personaje ya pensando que tú lo ibas a interpretar? Depende de las películas. En esta película sí que tenía ganas de interpretar ese personaje porque el personaje se basa en mi madre y quería interpretar a mi madre. No sé si psicológicamente es raro o no, porque mi madre falleció 1 año y medio antes del rodaje de la película, así que se trataba de rendirle un homenaje a mi madre. Tenía ganas de hacerlo. Dudé mucho porque es cierto que no era fácil hacerlo, no era fácil de interpretar, pero pude transformarlo en algo diferente. No
no era ella exactamente y así pude distanciarme un poco, pero sí que era un homenaje a mi madre, una mujer que le gustaba hablar mucho. Julie, ayer cuando cuando terminó la película, en la sesión de las 7, espontáneamente todos empezamos a hablar de un posible premio al mejor guión. Así que, por lo que pueda pasar, me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de escritura, si os ceñisteis a un guión escrito o dejaste improvisar a los actores. Y otra pregunta sobre el casting. ¿Cómo hiciste la selección de todos los actores y en especial de los niños, que me imagino que muchos no tenían experiencia? Y el papel del tío Berg, querría saber si está basado realmente en alguien real o si te lo inventaste para que tu padre pudiera acompañarte en este viaje al pasado, del que al fin y al cabo también forma parte. Claro, siempre hay una parte que es real y otra que es ficción en todo. El guión. Empecé a escribir un guión, había escrito ya 40 páginas y como me costaba mucho obtener dinero, nadie quería darme dinero para hacer el montaje financiero de la película, dejé el guión un poco de lado, rodé 2 Days in Paris, también La Comtesse. Entonces me encontré con Michael, le conté la historia que quería escribir y Michael me dijo, fantástico, ¿por qué no rodarlo? Y le dije, ¿crees que podrás encontrar dinero, Michael, para rodarlo? Una historia de familia en Bretaña. Y me dijo, sí, seguro que encontramos dinero para rodar. Así que seguí escribiendo el guión. Y me decía, bueno, teníamos una serie de escenas, seguí escribiendo y me dijo, ay, no hay escenas de playa y es en Bretaña. Y le dije, vale, no te preocupes, tengo 1000 recuerdos de escenas de playa divertidas, así que no te preocupes, va a haber escenas de playa. Así que iba escribiendo poco a poco, le iba enviando las distintas versiones, me decía, oh, qué pena que haya esto, que no haya lo otro, entonces me ponía a escribirlo. Así es como fuimos avanzando en el guión. Y es cierto que la película sí está muy cerca del guión. Se respeta mucho el guión. ¿Hay algunos momentos de improvisación? No, realmente no es improvisación. Bueno, sí que hubo momentos improvisados, pero al final no me ceñí al guión escrito. Puede que haya una palabra suelta, improvisada, pero si no, nos ceñimos al guión. Y para el casting de niños, bueno, las personas encargadas del casting está claro que tuvieron que buscar mucho para el papel de Albertine. No estaba nada claro, ¿verdad? Fue una niña que vi al principio del casting, que al principio, bueno, no postulaba demasiado como actriz, pero al final era la hija de una amiga de la directora de casting, pero era una niña muy natural, muy desenvuelta, con un temperamento que no siempre era fácil de gestionar, está claro, pero que sí que encajaba muy bien con el personaje, que era como yo, de niña. Yo tampoco seguro que era muy fácil como niña, estoy segura de que yo también era difícil. Y el resto del casting de niños, sí, también supuso mucho trabajo. Hicimos casting en Bretaña, en París, pero todo el casting fue muy importante para mí, porque encontrar a los actores era importantísimo. Y todo eso muchas veces sucede por intuiciones. Eric entró en la sala y inmediatamente dije, Eric, es él. En cuanto a Chica, ya la conocía y ya había decidido que ella interpretaría el personaje. Por supuesto, se aceptaba hacerlo. Así que con cada persona el proceso fue diferente, el proceso de selección, pero fue algo casi orgánico. Después los puse juntos, por ejemplo, Noemí, es decir, los fui poniendo juntos para ver cómo interactuaban y así es como lo hicimos. Sí, hola. Aquí, ok. Sí. Je vois pas bien en plus. Enhorabuena, lo primero. Al principio y al final de la película, los compañeros de viaje de la protagonista, algunos, no entienden el empeño de ella porque la familia esté junta. ¿Teme que le pase algo parecido con esta película, que aquellos espectadores que no compartan este sentimiento de pertenencia a la familia no lleguen a alcanzar pues la profundidad y el elogio de lo que es la familia? Gracias. Sí, en cierto sentido la película en cierto sentido puede permitirse tener ese pensamiento de ella porque, bueno, puede tener ese recuerdo una vez que se ha separado. Es un poco extraño, si estuviesen sentados todos juntos no habría película.
Bueno, pues igual sí que es verdad que... Creo que no importa, sí que es verdad que se aferra mucho a la familia, sí, pero bueno, que tampoco es demasiado grave. Puede que sea un poco ñoño, quizá, pero no. Para mí la familia, en cierto sentido, no me gusta nada, pero en otro sentido también la necesito y me encanta la familia. La familia, sí que está claro que hay muchas veces que odio la familia, que me saca de quicio, pero también me encanta que los miembros de la familia estén reunidos. Y a veces me parece insoportable, pero es tan importante, en cierto sentido. ¿Cómo decirlo? Está claro que estoy llena de contradicciones, sí, porque la familia me saca de quicio, pero también me encanta. Así que para mí es muy importante que los miembros de la familia se reúnan. Pero puede ser la familia o pueden ser amigos. A mí lo que me importa es comunicarme con los demás. Cuando cada uno está separado, cada uno por su lado, creo que eso es un poco triste. Así que de vez en cuando sí que está bien estar cada uno por su lado, pero que también está muy bien reunirnos. Me encantan las reuniones, los amigos, estar juntos. Cuando la gente ríe y bebe, aunque yo no beba ni una gota de alcohol, me encanta ver a la gente borracha a mi alrededor. Así que me gusta ese calor, esa calidez. Y ahora, en nuestro mundo, parece que todo está hecho como para que vivamos separados. Así que me encanta cuando la gente se reencuentra y se reúne. Igual sí es un poco ñoño lo que estoy diciendo, pero... Una pregunta también para Julie. Veo mal, cada vez peor. Me gustaría saber... ¿Por qué elegir la anécdota del Skylab, de este satélite, con ese peligro inminente que acecha a la familia? El Skylab. A mí me encanta la ciencia y el Skylab fue la primera estación espacial, así que eso era muy importante. La historia de la conquista espacial ha sido algo importantísimo, así que este Skylab, sí, en el 79... fue algo, como decía, fue un hito. Y esto sería un poco como tener esa espada de Damocles encima de ellos, tener ese riesgo, pero que al final no es un riesgo, porque al final cae, pero muy, muy lejos de ellos. Así que hay miedos en la infancia y a veces nos parecen miedos enormes, pero que al final no son tan graves, no son tan importantes. De eso quería hablar. Y al final lo que ocurre de verdad importante es en la tierra y no en el cielo, y no en la imaginación. Los verdaderos riesgos o los acontecimientos de verdad importantes suceden aquí, en la tierra. Y aun si son acontecimientos pequeños o eventos pequeños, siguen siendo importantes todas esas cositas. Así que el Skylab jugaba ese papel. A la niña además le encantaba la ciencia ficción. A la final de la película va a haber aliens. A 11 años. Está claro que se va a quedar traumatizada para el resto de su vida. Todo eso me parecía divertido, esos pequeños detalles. Con su agenda. Merci beaucoup. Muchas gracias. Eskerrik asko. ¿Qué tal este paseo? ¿Qué tal este paseo?